Lucía empezó a susurrar en sueños. Al principio no era más que un murmullo, débil y sin sentido, que se mezclaba con el silencio de nuestro dormitorio. Pero anoche, mientras estaba despierto, mirando al techo, lo oí claramente. Un nombre. Suave, casi gentil. Un nombre que no era el mío. Julian. Mi cuerpo se tensó, el pulso me latía con fuerza en los oídos. Me volví y la miré, con la tenue luz de la farola iluminándole la cara. Separó ligeramente los labios y exhaló algo ininteligible mientras se sumía en su ensueño. Sentí un escalofrío, porque Lucía nunca había hablado en sueños. Jamás. Y ahora que hablaba, exhalaba el nombre de otro hombre. No me molesté en despertarla. No podía. En lugar de eso, me quedé congelado como una piedra mientras mi mente repasaba las posibilidades, los recuerdos, los pequeños momentos que había ignorado. Podía no significar nada. Tal vez solo fuera un fragmento de un sueño, un antiguo compañero de clase, un personaje de un libro. Pero en el fondo, algo me decía que la verdad era mucho menos inocente. Llegó la mañana y Lucía se movía por la casa como de costumbre, canturreando suavemente, arreglándose el pelo y tomando café. Pero ahora veía las cosas de otra manera. La forma en que evitaba mi mirada cuando me besaba la mejilla. Cómo vacilaba cuando le preguntaba por sus planes para el día. Cómo su anillo de boda brillaba bajo la luz amarilla del lavabo, dejado por ella. Lucía nunca salía de casa sin él. Nunca. Me quedé mirando el pequeño anillo de oro y se me secó la garganta. Mi mujer, que comprobaba cada detalle antes de salir, ni siquiera se había dado cuenta. O quizás sí. Quizá no fuera un accidente. No me molesté en preguntarle. Me limité a observar. Observé cómo se ponía los tacones y se alejaba a toda prisa, abrochándose la blusa con el botón equivocado, algo que nunca hacía. Observé su perfume en el aire cuando se marchó, un aroma floral que siempre me había resultado familiar. Solo que esta noche no lo era. Observé a Lucía aquella noche, necesitando una prueba, algo innegable. El olor a pavimento húmedo persistía en el aire nocturno y seguía a Lucía, manteniendo una distancia prudencial, con la respiración entrecortada y el pulso golpeándome las costillas. Se movía vacilante, mirando por encima del hombro como si percibiera algo, pero no a mí. No, buscaba a otra persona, y darme cuenta de ello me provocó una herida en el pecho más profunda de lo que creía posible. Entró en una pequeña cafetería poco iluminada y con demasiados rincones silenciosos. Vacilé en la entrada, observándola a través del cristal mientras se sentaba en una mesa del fondo, golpeando inquietamente la mesa con los dedos. Pasó 1 minuto. 2. Entonces apareció él. Un desconocido. Joven, bien vestido, seguro de sí mismo. Se acercó a ella con complicidad y le puso la mano en el hombro antes de sentarse frente a ella. Sentí que algo caliente se me subía a la garganta cuando la vi sonreírle, una sonrisa que una vez me perteneció. La forma en que sus ojos se ablandaron, la forma en que su mano buscó el brazo de él al otro lado de la mesa, me hicieron rugir el estómago. No estaba pensando. Me moví de mi asiento. La puerta tintineó cuando entré. Las cabezas se giraron. El corazón me latía con cada paso que daba en su dirección. Lucía fue la primera en verme, su sonrisa había desaparecido, sustituida por algo que nunca había visto antes, miedo. Mateo, empezó a decir, pero ya era demasiado tarde. Lo agarré por el cuello y tiré de él hacia arriba, haciendo que su silla rodara por el suelo de madera. Sus ojos se abrieron de golpe y sus manos se aferraron a mi muñeca, pero no tuvo fuerzas para soltarse. ¿Quién demonios te crees que eres? Siseé con los dientes apretados. Se hizo un silencio de estupefacción en la cafetería. Podía sentir las miradas de todos clavadas en mi piel, pero no me importaba. Tragó saliva y miró a Lucía, como si esperara que ella lo salvara. Y cuando me tendió la mano, cuando me puso la mano temblorosa en el brazo, intentando hacerme retroceder, fue cuando empezó el verdadero dolor. Ella le estaba protegiendo. A mí no. Lucía, mi esposa,
la mujer que me había prometido para siempre, suplicaba por la seguridad de otro hombre. Suéltalo, susurró, con voz temblorosa. Lo solté. Pero no antes de que mi puño chocara con su mandíbula. Se desplomó en el suelo por el impacto, y un agudo jadeo cortó el pesado silencio. Lucía chilló y corrió hacia él, rodeándole la cara con los brazos. Mi pecho se hinchó, mis puños aún cerrados, la furia cegándome. Gimió y se limpió la sangre que le goteaba de la comisura de los labios. «Estás loco», escupió, con voz temblorosa. «Tal vez», murmuré. «Pero al menos no soy una mentirosa». Los ojos llenos de lágrimas de Lucía se encontraron con los míos, pero ya no la reconocí. Sin decir nada más, me di la vuelta y, empujando a los atónitos clientes, me adentré en la noche. El aire frío no podía apagar el fuego que ardía en mi interior. La noche me engulló mientras me alejaba del café, con la mente agitada por la rabia, la traición y algo peor, la tentación. Las farolas proyectaban largas sombras sobre el pavimento, que se extendían como fantasmas de la vida que acababa de perder. Aún sentía el ardor en los nudillos, el recuerdo de su mandíbula golpeando mi puño, pero no disminuía ni un ápice el dolor en mi pecho. Tenía que seguir adelante. No podía volver a casa, todavía no. La idea de entrar en esta casa, el lugar donde Lucía me había abrazado una vez con la misma ternura con la que acababa de abrazar a otro hombre, era insoportable. Mis pies me llevaron hacia adelante, pasando por escaparates iluminados con luces de neón y desconocidos que no me prestaban atención, hasta que me encontré en un bar que hacía años que no visitaba. Dentro, el aire estaba cargado de humo de cigarrillo y el zumbido sordo de una conversación. El camarero apenas me miró cuando tomé asiento en la barra y pedí la primera bebida que se me ocurrió. Whisky. Fuerte, hirviente, esencial. El primer sorbo fue fuego. El segundo fue un dolor sordo. Al tercero, las manos dejaron de temblarme. Me quedé mirando el líquido ámbar y mis pensamientos se dispersaron. ¿Cómo he llegado a este punto? ¿Cómo me convertí en un hombre que lanza puñetazos en público, que se lanza a la noche como un loco abandonado? Mi padre siempre me había dicho que un hombre debe controlar su temperamento, que nunca debe dejar que sus emociones le dominen. Y sin embargo, aquí estaba yo, ahogándome en ellas. Una voz me sacó de mi ensueño. ¿Noche tormentosa? Levanté la vista y vi a un hombre mayor sentado a mi lado, con el rostro marcado por años de saber cosas que desearía no saber. Levantó su copa en un brindis silencioso, esperando. Exhalé bruscamente. Algo así. Asintió, como si entendiera más de lo que le había dicho. ¿Una mujer? No respondí. No hacía falta. Sonrió, dando un sorbo lento a su bebida. ¿Saben cómo desnudarnos, verdad? Nos aman hasta que olvidamos cómo respirar y luego nos dejan jadeando. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que deberían. Hice girar el whisky en mi vaso, observando cómo se curvaba la luz a través de él. ¿Y qué haces después? ¿Después de que te dejen sin aliento? El hombre se echó hacia atrás, pensativo. Tienes que elegir. Seguir ahogándote o aprender a nadar. Quise burlarme de aquella simplicidad, pero algo en mí se contuvo. Quizá fuera el alcohol, o quizá la insoportable verdad de que llevaba demasiado tiempo fingiendo que controlaba la situación. Lucía había tomado su decisión. Ahora yo tenía que tomar la mía. Terminé la bebida, arrojé unos billetes sobre el mostrador y me levanté. El hombre mayor se despidió en silencio, como si supiera que yo ya había tomado una decisión. Volví a salir a la noche, el aire frío me despejó un poco. Mi teléfono sonó en el bolsillo. No necesité comprobarlo para darme cuenta de que era ella. Lucía. Dejé que sonara. Las calles se extendían ante mí, infinitas posibilidades en todas direcciones. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, me di cuenta de que no estaba dejando algo atrás. El sonido de mis pasos resonaba en las calles vacías, cada paso más pesado que el anterior. El frío me calaba los huesos, pero apenas lo sentía.
El peso de lo ocurrido me oprimía el pecho con más fuerza que el frío de la noche. Había pasado años pensando que sabía quién era, cuál era el sentido de mi vida. Ahora todo parecía una broma perversa. Lucía me llamó 3 veces. Nunca contesté. No estaba preparado. No para oír su voz, no para escuchar las débiles excusas que había preparado, no para sentir el familiar subidón de querer creerla. Hoy no. En lugar de eso, me quedé fuera del lugar al que había jurado que nunca iría cuando las cosas se pusieran feas, la casa de mi hermano Santiago. Hacía meses que no hablábamos, desde la última pelea, pero no tenía otro lugar a donde ir. Llamé una vez, 2 veces, y a la tercera la puerta se abrió de golpe, dejando ver a mi hermano mayor en chándal y con el ceño fruncido. ¿Qué demonios haces aquí?, refunfuñó, secándose los ojos de sueño. Exhalé, frotándome la nuca. Necesito un sitio donde pasar la noche. Me estudió durante un largo momento, luego se hizo a un lado. Entra. La casa olía a cerveza y comida vieja, con botellas vacías y ropa tirada por todas partes. Era exactamente el tipo de desastre que esperaba que fuera Santiago y, por una vez, lo agradecí. Al menos aquí no había recuerdos de Lucía. Santiago sacó 2 jarras de cerveza de la nevera y me dio una mientras se acomodaba en el sofá. ¿Y bien? ¿Me vas a decir qué pasa o voy a tener que adivinarlo? Tomé un largo sorbo. El líquido frío no hizo nada por calmar la tormenta que había en mi interior. Lucía. La expresión de su rostro se ensombreció. ¿Qué ha hecho? Las palabras me parecieron extrañas al salir de mis labios. Hizo trampa. Santiago soltó un silbido bajo. Maldita sea. No la creía capaz de eso. Lo fulminé con la mirada, y él levantó las manos en señal de rendición. Siempre pensé que tenía demasiado autocontrol. No creí que realmente metiera la pata así. Me eché hacia atrás, mirando al techo. Ni siquiera sé qué hacer, tío. Un segundo quiero quemar todo hasta los cimientos. Y al siguiente, solo siento, vacío. Santiago asintió, dando un sorbo a su cerveza. Sí. Suena bastante bien. Nos sentamos en silencio durante un rato, con el único sonido del zumbido de la nevera y el crujido ocasional de las viejas paredes. Por primera vez en horas, no tenía los puños apretados. No estaba lista para seguir adelante con mi vida, pero al menos hoy no estaba sola. Y entonces mi teléfono volvió a sonar. Lucía. Esta vez contesté. La voz de Lucía temblaba al otro lado de la línea. Mateo, por favor, déjame explicártelo todo. Aferré el auricular con tanta fuerza que me dolían los nudillos. El silencio se cernía entre nosotros, denso y sofocante, solo roto por su respiración entrecortada. Quería colgar. Quería gritar. Quería fingir que ya no existía. Pero me obligué a susurrar, entonces explícate. Respiró hondo y empezó. Esto no tenía que haber pasado. Te juro, Mateo, que nunca planeé algo así. Me reí amargamente. Nadie planea traicionar a la persona que prometió para siempre. Pero lo hiciste de todos modos. Sollozó suavemente, y por un fugaz segundo odié seguir siendo consciente de su dolor. Odié no ser indiferente. Estaba perdida. Me sentía sola. Siempre estabas trabajando, siempre distante, y yo, cometí un error. Apreté los dedos contra mi sien, obligándome a mantener la calma. No te atrevas a culparme por lo que hiciste. No te atrevas a hacerlo por mi culpa. No voy a hacerlo, suplicó. Sé que fue culpa mía. Sé que te hice daño y que me arrepentiré el resto de mi vida. Pero necesito que sepas que te quiero, Mateo. Nunca he dejado de quererte. Las palabras eran como cuchillos. Afiladas, dolorosas, clavándose profundamente en viejas heridas. Debería haber terminado la conversación allí mismo, pero algo en mí todavía se negaba a dejarlo ir. Tal vez quería oír más. Tal vez necesitaba oírla desmoronarse bajo el peso de sus propias mentiras. ¿Te hace feliz?
La pregunta salió volando de mis labios antes de que pudiera detenerla. Se hizo el silencio. Luego un susurro apenas audible, no. Esa sola palabra me provocó una nueva oleada de ira. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué demonios lo dejaste todo por algo que ni siquiera te hacía feliz? Porque fui una estúpida, admitió, con voz cortante. Porque fui egoísta. Porque pensé. No lo sé, Mateo. No lo sé, Mateo. No lo sé. Y ahora me despierto cada mañana deseando poder volver atrás. Cerré los ojos y me recosté contra el respaldo del sofá, con el cansancio instalándose en mis huesos. Pero no puedes. Lo sé. Se le quebró la voz. Lo sé. Un peso se apoderó de mí. La traición. El dolor. El fantasma de la mujer que amaba, ahora nada más que una extraña con la voz de mi esposa. ¿Qué quieres de mí, Lucía?, pregunté, con la voz hueca. Una oportunidad, susurró. Una oportunidad de hacer las cosas bien. Una oportunidad para arreglarnos. Exhalé despacio, sintiendo como el filo de la realidad cortaba cualquier ilusión que me quedara. No sé si queda algo que arreglar. Sus sollozos se intensificaron, pero no tenía más palabras. Hoy no. Tal vez nunca. Terminé la llamada, tiré el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el techo, esperando el sueño que sabía que nunca llegaría. La noche parecía aún más pesada que antes, presionándome como si la pesadez de las palabras de Lucía no fuera suficiente. Me senté en la penumbra del piso de Santiago, los sonidos apagados de la ciudad al otro lado de la ventana no conseguían distraerme de la guerra que se libraba en mi cabeza. El teléfono estaba frente a mí, la pantalla a oscuras, y su nombre seguía rondando en mi mente como un fantasma que no quería irse. Aún podía oír su voz. Una oportunidad para arreglar las cosas. Una oportunidad de arreglar lo nuestro. ¿Arreglar qué? ¿La confianza rota? ¿El amor que tiró como si no significara nada? ¿Tenía que fingir que nunca había pasado? Ignorar el modo en que sus manos tocaban a otro hombre, el modo en que sus labios pronunciaban palabras destinadas solo a mí. Santiago se removió en el sofá, frotándose los ojos. ¿Todavía estás aquí? Creía que ya te habías ido. Sonreí, pasándome una mano por el pelo. ¿A dónde diablos se supone que voy? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, observándome atentamente. No de vuelta con ella, eso seguro. No respondí. No sabía si era posible responder. Una parte de mí quería desaparecer, dejarlo todo atrás y empezar de cero. Pero la otra parte de mí, la que aún veía el rostro de Lucía en cada recuerdo, en cada maldita cosa que tocaba, no estaba preparada para marcharse del todo. Llamó, ¿verdad? La voz de Santiago me trajo de vuelta. No necesitaba decir nada. Él ya lo sabía. ¿Qué dijo? Exhalé lentamente. Quiere arreglar las cosas. Santiago rió, con amargura en la voz. Claro que quiere. ¿Te engaña, te miente a la cara y de repente quiere arreglar las cosas? Claro que no. Quise objetar, pero ¿qué había que objetar? Él tenía razón. Ella había hecho su elección. Ahora yo tenía que tomar la mía. El silencio se extendió entre nosotros hasta que finalmente Santiago se levantó, se dirigió a la nevera y sacó 2 botellas de cerveza. Me tendió una, abrió la suya y bebió un buen trago. ¿Sabes lo que necesitas? Enarqué una ceja. Ilumíname. Una distracción. Suspiré. Santiago. No, escúchame. Señaló alrededor de la habitación. Sentarte aquí y atormentarte con tu miseria no va a servir de nada. Necesitas salir, despejarte, recordar que hay un mundo más allá de Lucía y su mierda. Tenía razón. Aún así, la idea de salir al mundo, fingiendo que no me estaba desmoronando, me parecía imposible. Vamos, hermano, insistió. Una noche. Solo una.
Dudé, con los dedos apretados alrededor de la fría botella que tenía en la mano. Quizá tenía razón. Tal vez necesitaba respirar. Salir de este dolor, aunque solo fuera por unas horas. Respiré hondo y asentí. De acuerdo. Una noche. Santiago sonrió, apretando su botella contra la mía. Ese es el espíritu. Quería creer que era así de simple. Que una noche, unos tragos, una distracción, borrarían todo lo que había pasado. Pero en el fondo sabía que era lo mejor. El club estaba lleno de luces parpadeantes y música palpitante que vibraba muy fuerte en mi pecho. Santiago me guió a través de la abarrotada entrada, dándome palmadas en la espalda mientras nos abríamos paso hacia el interior. El olor a alcohol, perfume y sudor persistía en el aire, una combinación embriagadora que no hacía sino aumentar la sensación surrealista de estar aquí, de hacer algo que no fuera ahogarme en mis propios pensamientos. Hacía mucho tiempo que no caminaba así. No desde que Lucía y yo habíamos entrado en el ritmo relajado de la vida matrimonial. Entonces, noches como esta eran normales, despreocupadas, llenas de posibilidades. Ahora, en cambio, era como si me forzara a entrar en un mundo al que ya no pertenecía. Tranquilo, hermano, me dijo Santiago, tendiéndome el vaso. Esta noche es para olvidar. Asentí y bebí un sorbo, sintiendo la sensación de ardor del whisky extenderse por mi pecho. Olvidar. Ese era el objetivo, ¿no? Enterrar el pasado bajo luces de neón y música a todo volumen, borrar la voz de Lucía de mi cabeza, aunque solo fuera por unas horas. La mujer apareció, sus ojos oscuros se clavaron en los míos con una confianza que me decía que sabía exactamente lo que quería. Se inclinó hacia mí, su perfume me embriagó, y sentí el calor de su aliento en mi piel mientras hablaba. Parece que necesitas una distracción. Santiago se rió, dándome un codazo. ¿Lo ves? El universo me da la razón. Sonreí satisfecho y dejé que la mujer tirara de mí hacia la pista de baile. Sus manos se posaron en mis hombros y me guiaron al ritmo de la música. Debería haber sido fácil dejarme llevar, perderme en el momento, pero cada movimiento parecía mecánico, como si estuviera interpretando un papel en lugar de estar presente en el escenario. Sus manos recorrieron mis brazos, sus dedos rodearon mi muñeca, y por una fracción de segundo imaginé el tacto de Lucía. El pensamiento se clavó como un cuchillo, afilado e inoportuno. Me tensé y di un paso atrás. Lo siento, murmuré, sacudiendo la cabeza. No puedo. Puso cara de sorpresa, se encogió de hombros y siguió caminando sin pensar. Santiago me alcanzó, su expresión ilegible. ¿Estás bien? Exhalé bruscamente y me pasé la mano por la cara. No sé qué demonios hago aquí. Me estudió un momento y luego señaló la salida con la cabeza. Vamos. Vamos a tomar el aire. Fuera, el aire fresco de la noche parecía golpear mi piel sobrecalentada. Me apoyé en la pared de ladrillo, mirando las luces de la ciudad, con mis pensamientos girando erráticamente. No estás listo, ¿verdad?, dijo Santiago finalmente. Me reí amargamente. Creo que nunca lo estaré. Me dio una palmada en el hombro. Entonces no fuerces la situación. Pero tampoco dejes que te destroce. Quería creer que era así de sencillo. Que podía alejarme de la devastación y empezar de nuevo. Pero en el fondo, sabía que mientras la traición de Lucía ardiera en mi pecho, no sería libre. Y no estaba seguro de ser libre nunca. Amanecía en la ciudad, arrojando una tenue luz anaranjada sobre las calles, y yo caminaba sin rumbo por ellas, con la mente plagada de pensamientos de los que no podía deshacerme. El frío flotaba en el aire, pero apenas aliviaba el sopor que se había instalado en mis huesos. Las luces de neón de la discoteca hacía tiempo que se habían apagado, sustituidas por el silencioso zumbido del tráfico matutino y el eco ocasional de pasos lejanos. No volví a casa de Santiago. En lugar de eso, deambulé por las calles vacías, entre escaparates silenciosos, inmersa en recuerdos a los que no quería enfrentarme. Mi teléfono sonó en el bolsillo por enésima vez, pero no lo miré. Ya sabía quién era. Lucía.
Una parte de mí quería contestar, escuchar cualquier excusa o súplica que se hubiera inventado. Pero la otra parte, la que aún se tambaleaba por el peso de su traición, se negaba a darle ese placer. Me encontré frente a un pequeño café en el que no había estado en años. Era el mismo lugar que solíamos visitar los domingos por la mañana, cuando la vida parecía más sencilla y las grietas aún no habían empezado a aparecer. Dudé y luego entré, y el aroma a café y pan fresco me invadió como una ola de nostalgia no deseada. El camarero me hizo una seña con la cabeza mientras tomaba asiento junto a la ventana. Pedí un café solo y nada más. Se me había quitado el apetito y la ilusión por la vida que creía tener. Me quedé mirando el líquido oscuro, mi reflejo distorsionado, destrozado, como el hombre en que me había convertido. La puerta tintineó detrás de mí, y apenas tuve tiempo de levantar la vista antes de que una voz familiar cortara el silencio. Mateo. Mi cuerpo se tensó. No necesité girarme para darme cuenta de quién era. Lucía se acomodó en el asiento de enfrente y sus ojos me miraron suplicantes. Parecía distinta, cansada, como si llevara días sin dormir. ¡Qué bien! Yo tampoco había dormido. No has contestado al teléfono, dijo en voz baja, con incertidumbre en la voz. Tomé un sorbo lento de café. Y sin embargo estás aquí. Se estremeció, pero se recuperó rápidamente. Necesitaba verte. Hablar contigo. Hablar. Dejé escapar una risita hueca. ¿Sobre qué exactamente? Sobre cómo dejaste todo atrás. De cómo me miraste a los ojos, me mentiste a la cara y luego. Basta, susurró, cogiéndome la mano. Me aparté antes de que pudiera tocarme, y el dolor en su expresión casi me deshizo. Pero no lo suficiente. No tienes derecho a decirme que pare, Lucía. Perdiste ese derecho en el momento en que lo elegiste a él antes que a mí. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero no sentí nada. Me quedé sin compasión. De paciencia. De amor. Mateo, por favor, intentó de nuevo. Sé que he arruinado todo. Sé que te lastimé de maneras que nunca podré retirar. Pero necesito que entiendas. Golpeé la taza contra la mesa y la cerámica tintineó. ¿Entender? ¿Qué se supone exactamente que debo entender, Lucía? ¿Qué te sentías sola? ¿Qué te aburrías? Que yo no era suficiente. Que fue un error, susurró. Un terrible e imperdonable error. Exhalé lentamente, obligándome a mantener la calma. Sí. Lo fue. Se hizo el silencio entre nosotros, lleno de palabras no dichas, heridas demasiado profundas para cicatrizar. Me levanté y dejé caer algunas notas sobre la mesa. Espero que mereciera la pena. Ella me tendió la mano por última vez. Mateo, espera. Pero yo ya me había ido, caminando de nuevo hacia la fría mañana, dejando atrás a Lucía y todo lo que teníamos. Los meses pasaron como una lenta corriente que me arrastraba hacia adelante, lo quisiera o no. El dolor nunca remitió, calando en mis huesos, pero el tiempo embotó sus bordes, suavizando la agudeza de la traición. Algunos días pasaban más fácilmente que otros. Algunos días aún me despertaba y la buscaba, agarrando con la mano el frío vacío que había a mi lado. Pero cada amanecer pensaba menos en ella. Lucía se había ido. Estaba convencido de ello. Intentó llamar, escribir, incluso se presentó una vez en casa de Santiago, pero yo cerré por completo aquel capítulo de mi vida. Mi hermano amenazó con echarla él mismo, pero ella se fue antes de que eso ocurriera. Quizá por fin se dio cuenta de que era imposible arreglar lo que ella había arruinado. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me atrincheré hasta altas horas de la noche, en proyectos que consumían mi mente, en cualquier cosa que me permitiera no demorarme en el silencio de mi piso. El espacio que antes me parecía sofocante ahora se volvió, tranquilo. Solitario, pero tranquilo. Una tarde, de camino a casa desde la oficina, me encontré de nuevo en el café. Donde me había sentado por última vez frente a Lucía y de donde me había marchado sin mirar atrás. Los recuerdos me invadieron al entrar,
pero en lugar de dolor, había algo más, aceptación. El camarero me saludó con una inclinación de cabeza, recordándome de antes. Tomé asiento junto a la ventana, observando el mundo moverse fuera y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí dispuesto a hacer lo mismo. Y entonces la vi. A Lucía, no a otra persona. Estaba sentada a unas mesas de mí, leyendo un libro, con los dedos rodeando ociosamente el borde de una taza de café. Había algo que me resultaba familiar en lo tranquila que estaba en aquel lugar, en lo a gusto que parecía en su propia compañía. Se dio cuenta de que la miraba y, en lugar de apartar la mirada, sonrió. Fue algo sencillo. Un momento pequeño y fugaz. Pero fue suficiente. Le devolví la sonrisa. Y así, el pasado se aflojó un poco más.